Primera de Samuel 10:1, mira lo que dice, léelo ahí mismo, en la misma página. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y en el verso 24 del mismo capítulo 10 dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Este rey, Saúl, había sido escogido por Dios para gobernar sobre todo Israel, el pueblo de Dios. Y era un hombre tocado por el Espíritu Santo. Era realmente un hombre humilde. Era el más alto de todo el pueblo, hombros arriba. Y los israelitas estaban peleando contra los enemigos, los vecinos. Y uno de sus enemigos eran los amonitas, que eran descendientes de Lot, un familiar de Abraham. Así que los hijos de Lot generaron, o las hijas de Lot generaron a los amonitas, que eran enemigos de Israel. Aleluya. Así como también los descendientes de Esaú se convirtieron en enemigos de los descendientes de Israel. Recién comenzaba su ministerio, el ministerio de Saúl como rey, que tuvo que enfrentar este problema que se le presentó, un problemita que se le empezó a presentar. Y el problema era que Naas, amonita, el amonita Naas, se vino contra Jabes de Galat, una ciudad de Israel, Jabes de Galat. Y dice la Biblia que acampó contra Jabes de Galat. Cuando la Biblia dice que un ejército acampa contra Jabes de Galat, ellos se apostaban cerca de la ciudad, se sentaban allí, descansaban allí y ahí permanecían un tiempo. Pero la intención era clara, la intención era tomar esa ciudad. Así que en el verso 11:1 dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galat. Cuando los israelitas vieron esto, dijeron: haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas significa serpiente brillante. Y este es el caso de muchos cristianos que cuando sienten el ataque, cuando sienten que algo malo está acampando contra ellos, la presión del diablo, entonces quieren hacer una alianza con el enemigo. Y en la mayoría de los casos esta alianza es una alianza tácita, una alianza silenciosa que se da por hecho. Fíjense el detalle, cómo ellos, los israelitas, le dicen esto a un extraño. Le dicen esto a la serpiente brillante. Le dicen: haz alianza con nosotros y te serviremos. O sea, haz alianza con el enemigo. Se dice mucho en el mundo que si no puedo con el enemigo, me uno a él. Pero aquí en el cristianismo eso no tiene lugar. O sea, haz alianza con nosotros y te serviremos. Es decir, vamos a hacer un pacto
entre ustedes, dirigidos por la serpiente, y nosotros, los israelitas, hagamos un pacto y no tienes que matarnos, no tienes que tomarte la ciudad de Jabes, no tienes que asesinar a todos aquí. Hacemos un pacto y nosotros te serviremos. Esto ocurre más o menos en el año 1100 antes de Cristo. Pero también vemos que se había presentado en otras ocasiones y se presentaría en el futuro en otras ocasiones. Cuando Babilonia y el rey Nabucodonosor tomaron la ciudad de Jerusalén, el rey de Babilonia llevó cautivo a los habitantes de Jerusalén, los llevó cautivos a Babilonia e hizo realmente una alianza con ellos y los puso a ser servidores de Babilonia. Nosotros, cuando hablamos del profeta Daniel, tenemos que tener en cuenta algo. Daniel era un servidor del rey de Babilonia. Amén. Así como Nehemías era un servidor del rey Asuero. Sin embargo, bajo esa condición de inferioridad, Dios los usó en gran manera. José, rey de Egipto, José, para llegar a ser quien fue en Egipto, también tuvo que ser primero un servidor. Estando en la condición de servidumbre, José, Daniel, Ezequiel, Jeremías llegaron a ser grandes hombres de Dios. Como dice la canción, brilla en el sitio donde estés. No importa en el sitio donde estés, si es de servidumbre, brilla ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en este caso era algo más de una alianza. En este caso no fue Naas amonita que entró violentamente sobre la ciudad y los tomó de serviles. No, sino que aquí ellos están proponiendo eso. Si no nos mates, haz alianza con nosotros. Naas amonita, haz alianza con nosotros y nosotros te serviremos a ti. Nosotros no debemos hacer alianza con el enemigo. Ese es un problema que literalmente se presenta hoy en la iglesia, que hemos hecho alianza con el enemigo. ¿Para qué? Para que la serpiente no nos persiga y para que nosotros seamos servidores de la serpiente. Aleluya. Y eso es desagradable a los ojos de Dios y es lo mismo que perder la salvación. Porque hacer alianza con el enemigo, vamos a ver en la Biblia, pierde toda esperanza de la alianza con Dios. Todos estos israelitas tenían una alianza con Dios, tenían un pacto, alianza, pacto, tenían un pacto, un contrato con Dios. Pero esa alianza debía ser bajo ciertas condiciones. Y las condiciones están en la palabra de Dios, porque allí se anula este tipo de pacto con Dios si hay otro pacto adicional. Jueces, el séptimo libro de la Biblia, Josué, Jueces, después de Deuteronomio. En Jueces 2:1, mira cómo dice. ¿Lo tienen ya? Bueno, leemos todo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el ángel de Jehová subió ¿a dónde? Subió de Gilgal a Boquín. El ángel de Jehová, o sea, el Señor Jesucristo. Y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahí Dios está diciendo, no invalidaré mi pacto con vosotros jamás. Pero en el verso 2 se pone la condición. Dice, con tal que vosotros no hagáis ¿qué? Pacto
pacto con los moradores de esta tierra. Aleluya. Cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Fíjate que nosotros tenemos que derribar los altares de los enemigos. Cuando nosotros hablamos contra el homosexualismo y hablamos contra el consumo de alcohol, lo que estamos haciendo es derribando los altares de los enemigos. Pero si nosotros tenemos un pacto con Dios, o cualquier creyente tiene un pacto con Dios, y al mismo tiempo tiene un pacto con los moradores de esta tierra, el pacto se invalida. El pacto con Dios se invalida. Que usted lo vea. Usted no es medio cristiano, o usted es cristiano o no lo es. Pero medio cristiano no lo puede ser. Usted no puede tener un pacto con Dios y un pacto con el enemigo al mismo tiempo. Eso es imposible. Porque la palabra lo dice claramente. Yo les dije que no invalidaría nunca mi pacto, con tal que no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Y ahí tenemos claramente que los israelitas que estaban sujetos a la autoridad del rey Saúl, en ese momento ellos querían hacer un pacto con el enemigo para evitar que el enemigo le atacara. Eso le ha pasado a muchos cristianos que comienzan con un espíritu de oración, comienzan buscando a Dios, comienzan alabando a Dios, entregándose de corazón, y de pronto sueñan que un demonio los tiene agarrado por la garganta, y sueñan que están peleando con el diablo, y empiezan a tener batalla espiritual. Y lentamente este cristiano va a dejar de orar para evitar esa batalla. Entonces se conforma simplemente con venir a la iglesia, pero ya no quiere batallar. Porque él sabe muy bien que si comienza a batallar y comienza a orar y comienza a pelear, el enemigo se va a venir contra usted. Le va a poner sueños para atormentarlo, le va a obstaculizar, le va a poner cosas para atacarlo. Entonces, tácitamente el cristiano dice: vamos a bajar la guardia en este sentido para ver si baja el ataque de la serpiente astuta y brillante. Y efectivamente el cristiano comienza a enfriarse, porque deja de orar y se acoge a doctrinas de que no hay que orar, se acoge a doctrinas que no hay que hacer nada, se acoge a doctrinas de que todo lo hizo Cristo. Un pastor en derrota completamente, que el pecado lo tiene esclavo, levanta sus manos en el púlpito y dice: Señor, gracias, que no es por nada lo que yo haga. Y eso es mentira. Es lo que hizo Cristo y lo que haces tú. Es una distribución sabia de Dios, en el sentido de que Dios hace una parte de tu salvación y yo hago la otra parte de mi salvación. En el solo Jueces 2, 1-2 dice claramente que el pacto, y para el Nuevo Testamento sería un pacto de salvación. Si yo hago un pacto con Dios, soy salvo. Si no, interrumpo ese pacto con otro pacto con los moradores de la tierra. Así que el popular tengo un pie en Cristo y tengo un pie en el mundo no es alguien que está salvo. Usted debe convencerse de que si usted practica un pecado, usted tiene un pacto con el enemigo. Porque usted dice: mira, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en el Evangelio, pero me gusta la fornicación. Entonces yo no voy a dejar la fornicación. Estoy haciendo un pacto con el enemigo. Estoy invalidando el pacto con Dios, de hecho. Muchas personas han hecho eso. Al bajar la guardia y disque cristiano, cuando eso es una posición engañosa. Es una posición donde realmente la persona no es cristiana, porque hizo un pacto con el enemigo. Y el Señor dice en su palabra claramente: no harás pacto con el enemigo. Algunas brujas se convierten a Cristo, pero todavía quedan con una relación con ciertos demonios.
y utilizan esta relación con ciertos demonios para ciertas cosas. Entonces caminan en lo que se llama aparentemente cristianismo, pero si necesitan de algún demonio lo llaman. Eso es hacer pacto con el enemigo. Eso rompe el pacto original con el Señor. O sea, el rey Saúl está reinando sobre Israel y vemos que Naas amonita acampa contra Jabes de Galad. Fíjese la expresión, acampa contra Jabes de Galad. Sí, no acampó cerca a Jabes de Galad, sino acampó contra Jabes de Galad. En ambos casos es lo mismo, solo la actitud. Llegó con su ejército frente a Jabes, pero la actitud hace que la frase sea acampó contra Jabes o acampó cerca a Jabes. En este caso es acampó contra la ciudad de Jabes de Galad. Entonces los judíos iniciaron el pacto. Y Naas amonita le respondió. Es lo mismo cuando Satanás, tú le haces una propuesta. Nunca el diablo te va a aceptar las propuestas que tú le hagas. Tú le puedes decir, mira, diablo, yo voy a servir a Dios, pero acá en secreto, que nadie se va a dar cuenta, voy a seguir en adulterio. Nadie se va a dar cuenta. Entonces quiero que debido a eso tú me respetes, me hagas bajar la guardia, no me ataques. Pero el diablo no va a obedecer lo que tú le propongas. Porque mira lo que dijo Naas. Naas dijo: con esta condición haré alianza con vosotros. Tú sabes, el diablo mentiroso. Que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. O sea, está bien, yo hago alianza contigo. Yo hago alianza con ustedes. Ok, si quieres yo hago alianza con ustedes. Pero con una condición. Pero claro, es mentira, el diablo no pone una condición. Pero eso es lo que el diablo dice. Si tú me sirves en adulterio, si tú me sirves en fornicación, si me sirves en manoseo, o dando mal testimonio en la empresa, o robando, si me sirves en eso, si robas y me sirves en eso, yo te ayudo. Pero es mentira. El diablo no ayuda a su gente. Dios ayuda a sus hijos. Pero el diablo no ayuda a los que lo sirven a él. Todos los que sirven al diablo, lo único que reciben del diablo es una patada. No va a recibir un premio porque el diablo no aprecia. El diablo no tiene cariño. El diablo no tiene reconocimiento. El diablo no colabora. Él no colabora. Por eso, fíjate la expresión de nada. Ellos están tratando de hacer pacto con una persona amablemente. Hey, primo, no te metas con nosotros y haremos una alianza y te serviremos. O sea, bacano. Somos amigos. ¿Qué dice la serpiente astuta y brillante? Con esta condición, que yo le saque el ojo derecho a todos los oficiales del ejército de Israel. ¿Y sabe qué característica especial tiene el ojo derecho? Los guerreros en ese tiempo que salían a la guerra con un escudo, con una espada o con una lanza, pero generalmente en el cuerpo a cuerpo usaban un escudo grande, y ese escudo grande ellos lo colocaban sobre su rostro para proteger su rostro y las partes vitales. Pero lógicamente no se va a poner el escudo en toda la cara porque no ve nada. Y el escudo no era de vidrio. Entonces dicen gloria a Dios. Entonces realmente ellos colocaban el escudo así. Ok, tapando el ojo ¿qué? Izquierdo. Este es el izquierdo. Para ustedes es el derecho de ustedes, pero no, este es el izquierdo mío. Tapando el ojo izquierdo. Entonces ese escudo tapaba el ojo izquierdo y con el derecho ellos veían. O sea, en pocas palabras, ellos peleaban así. Porque el ojo izquierdo estaba tapado por el hierro.
Entonces, un guerrero de esto con el ojo derecho sacado, ¿cómo queda? No ve. Y eso es lo que el diablo quiere. Que tú seas un cristiano con escudo, con espada, pero ciego. ¿A quién le vas a dar? A nadie. A lo mejor le vas a meter un espadazo al prójimo tuyo. Pero lo que Dios quiere es que seamos cristianos guerreros espirituales. Que hagamos guerra espiritual. Y para poder hacer guerra espiritual necesitamos el ojo derecho. Bien. Nuestros ojos espirituales que puedan ver la luz. La luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de Dios, que podamos ver esa luz. Así que lo que estaba diciendo el diablo era: no me importa si es cristiano, lo que me importa es que no haga guerra. Aló. Porque el diablo sabe muy bien que si no hace guerra, ese se convierte en un traidor. Pasados 3 años, pasados 4 años, pasados 10 años, ese se convierte en un traidor. Tenemos que hacer guerra y no hacer alianza con el enemigo, porque ese es un dicho que no es de Dios. Si no puedo con el enemigo, me uno con él. Imagínate, ¿cómo te vas a unir al diablo? Si no puedo dejar la fornicación, me uno a la fornicación. Si no puedo dejar el besuqueo, me uno al besuqueo. Si no puedo dejar la prostitución, me uno a la prostitución y me vuelvo prostituta. Eso es un pacto mal hecho. Eso es un pacto que trae destrucción, porque el diablo no hace un pacto de ninguna manera para beneficiarte. Aleluya. El adulterio no beneficia en nada. La fornicación no beneficia en nada. El robo no beneficia en nada. Al contrario, te deja miserable. La masturbación no ayuda para nada. Eso es del diablo y te destruye la mente. Entonces, no hagas pacto con el enemigo. Son millones los cristianos que pecan en secreto. Bueno, en verdad nadie me entiende esto, pero yo aquí me voy a ver mi película pornográfica. Nadie me entiende eso. Ellos no comprenden porque no son tan espirituales. Y el diablo lo engaña. Y en internet ve sus películas pornográficas. Recibe alimento de Dios en la iglesia y del diablo en el computador. Y no podemos nosotros hacer alianza con el enemigo, porque el diablo nos saca el ojo y nos deja ahí sentados en la banca. Y no hacemos guerra espiritual. Si no hace guerra espiritual, el diablo te dejó sin armas, el diablo te dejó derrotado. En cualquier momento te golpea, como a Sansón. Lo que quería el diablo era sacarle los ojos a Sansón. Y Sansón, con su coqueteo, consiguió que le sacaran los ojos. Pero fíjate que en este caso, inmediatamente el soldado le arrancaran el ojo, quedaba sin pelear. No podía pelear. Es decir, ustedes van a ser mis siervos solamente. El pacto me gusta, pero a mí lo que no me gusta es que ustedes se queden con el ojo derecho y de pronto me hagan la pelea otra vez. Yo quiero que ustedes me sirvan, hagamos alianza, pero le saco el ojo derecho. Mídele el calibre a ese tipo de personas. Sacar el ojo derecho a 300,000 personas. Sacar el ojo derecho a todos los hombres de guerra. Simplemente para que dejen de pelear. Simplemente para que no combatan. Simplemente para que vayan a la iglesia por ósmosis. O vayan a la iglesia por relación social. Tú sabes, hay mucha gente que va a la iglesia por relacionarse socialmente. Y eso no es que esté malo, pero si eso es lo primero, eso está malo. Lo más importante es que nosotros seamos una iglesia de guerra espiritual. ¿Y qué es una iglesia de guerra espiritual? Aleluya. Una iglesia que ora en lengua, que batalle contra el enemigo, que no se rinda. Que si hay una tentación, no se rinda. Que si hay una situación horrible, no se rinda.
que se levante a orar y que diga en el nombre de Jesús, porque nada el cristiano puede hacer sin antes regarlo con oración. Las victorias del cristiano no se dan en los púlpitos, sino que las victorias de los cristianos se dan en los cuartos donde ellos oran. Es ahí donde está la victoria. La victoria no está en coger el bus y llegar a la iglesia. Llegué a la iglesia a tiempo, ¿qué victoria? No. La victoria se ganan en los lugares de oración. Lo demás es un parapeto. Lo demás es una foto. Lo demás es algo externo. Aleluya. Pero lo que realmente le hace daño al diablo y agrada a Dios es que seamos guerreros espirituales. ¿Quién está llamado a ser un guerrero espiritual? Todo creyente está llamado a ser un guerrero espiritual. Tiene que serlo, porque si no el enemigo lo derriba. La guerra en el Antiguo Testamento se daba entre los pueblos. Israel peleó muchas batallas. Eso es un prototipo de las guerras en el Nuevo Pacto, que son guerras espirituales. Aleluya. Hay que vivir guerreando. Hay que vivir batallando contra las fuerzas de maldad. Por eso Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino tenemos una batalla contra principados, contra potestades. ¿Cómo vas a luchar contra principados y potestades si no oras? La oración es el centro de gravedad de la batalla espiritual. Ni siquiera la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay religiones como Arroz que su doctrina es sacar de la Biblia el jugo y sacar de la Biblia la verdad. Pero sin oración no se saca de la Biblia la verdad. No se saca de la Biblia la verdad sin oración. Oh, mejor es un día en la casa de Dios. A ver, cántalo conmigo. Que 1000 años lejos de Él. Anhelo un rincón en la casa de Dios. Que todo el palacio, aleluya, que todo el palacio, una vez más, mejor es un día, mejor